Vamos a seguir editando nuestra planilla de cálculo y le vamos a incorporar el cálculo de la edad. Para calcular la edad, lo que necesitaremos será realizar un cálculo entre la fecha de nacimiento y la fecha de hoy. Más precisamente lo que haremos será restar la fecha actual, que está en nuestra columna, en realidad nuestra celda B1, con la fecha de cada uno de los postulantes. En este caso, para hacer la primera fila, será la columna, la celda D8. Presionamos Enter y obtenemos un número, el 11.682. Este número lo que representa es la diferencia en días que hay entre la fecha que se encuentra en B1 y la fecha que se encuentra en D8. A este número solo tenemos que aplicarle la división por 365 para obtener el cálculo de la edad con una notación decimal. De hecho, lo vamos a dividir por 365,25 para obtener un número aún más aproximado. Como verán, una persona que nació el 30 del 10 de 1980 a la fecha 24 del 10 de 2012 aún no tiene 32 años. Sin embargo, mostrar la edad con una notación decimal queda bastante desprolijo, pero si comenzamos a quitar valores decimales, nos encontramos con el problema de que el redondeo nos va a dar la edad de 32. Y si mostramos la edad con notación decimal, no queda del todo prolijo en nuestra planilla. Por lo tanto, vamos a utilizar una columna auxiliar, la columna H, y vamos a incorporar el uso de dos funciones nuevas, de las cuales solo una nos va a servir. Vamos a aplicar un redondeo. Para eso vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el asistente de funciones, y dentro de todas las funciones vamos a primero ver si existe una función de redondeo. Para tanto vamos a escribir redondear y vemos que hay, no solo existe, sino que hay varias para realizar el redondeo, y las que nos van a interesar son redondear más y redondear menos. Vamos a cancelar el asistente y vamos a utilizar redondear más primero. Redondear punto más es el nombre de la función, y lo que necesita la función redondear más son dos números, dos parámetros mejor dicho. El primero es el número que queremos redondear, en este caso es la edad, o sea E8, el cálculo de edad. Vamos a poner punto y coma, y luego la cantidad de decimales que queremos que muestre, en este caso son 0 decimales. El resultado de esto nos va a dar un número entero, porque elegimos 0 decimales, pero con la edad redondeada hacia arriba. Por lo tanto, el cálculo de edad nos da 32 años. Evidentemente esta función no nos sirve y vamos a utilizar redondear menos. Nuevamente el parámetro será la edad, o sea E8, y el segundo parámetro otra vez 0 para la cantidad de decimales. Presionamos Enter y ahora vemos que efectivamente este es el número que nos está sirviendo, o sea 31 años. Lo que vamos a hacer ahora es mantener el cálculo que habíamos hecho anteriormente e incorporar la función redondear menos. Entonces, el parámetro de redondear menos, fíjense, el primer parámetro de redondear menos es el número que surge de la siguiente fórmula. Por lo tanto, el primer parámetro será nuestra operación y el segundo parámetro continuará siendo 0 decimales. Presionamos Enter y vemos cómo podemos obtener la edad 31. Lo que vamos a quitar ahora son los decimales.
la edad de 31 años sin la necesidad de las columnas adicionales. Entonces ya tenemos nuestra edad, sueldo pretendido y antigüedad. Lo que vamos a hacer para no actualizar, para no escribir y tipear la fórmula en las tres celdas de abajo, es utilizar el autocompletado. Entonces arrastramos con el autocompletado y vemos que no nos dan los resultados esperados. De hecho, en el resultado de E9 nos da una expresión que determina que hemos equivocado algún parámetro en nuestra función, por eso ese mensaje de error. Y en las dos de abajo nos figura un número que jamás podría ser una edad porque son valores negativos. Entonces vamos a eliminar lo que acabamos de autocompletar y vamos a verificar solamente con la celda de abajo cuáles son los parámetros que estamos utilizando para el cálculo de la edad. D9 es la fecha de nacimiento del segundo postulante, lo cual es correcto. Pero B2 no es la fecha actual, sino que es el puesto de nuestra oferta de trabajo. El problema es que al utilizar el autocompletado, los parámetros de celda que utilicemos serán relativos por defecto. Si escribimos el nombre de la celda solamente, utilizaremos una referencia relativa a la celda. Esto quiere decir que si copiamos o autocompletamos, fíjense cómo B1 pasa a ser B2 y D9 pasa a ser D8. Lo que necesitamos y que vamos a ver con más detenimiento en la siguiente clase es utilizar una referencia absoluta. Pero ¿qué elemento debe ser el elemento absoluto? El elemento absoluto debe ser B1. Nuestra fecha siempre se va a mantener en la celda B1, por lo tanto esta celda debe ser constante. D8 sí es una referencia relativa, ya que para la fila 1 vamos a querer que sea D8, pero para la fila 2 vamos a querer que sea D9. Entonces, ahora sí, con el autocompletado nos va a calcular la edad automáticamente. Otra cuestión que queremos determinar es qué postulante está dentro de los parámetros que nosotros queremos o necesitamos para el puesto y cuáles no. Para ello vamos a utilizar columnas adicionales. Vamos a incorporar una columna que se llame sueldo, otra que se llame edad y otra que se llame antigüedad. Lo que haremos en estas columnas será completar la diferencia que hay entre el sueldo máximo que la empresa está dispuesta a pagar y el sueldo pretendido por el postulante. Vamos a seleccionar B3, que es el sueldo que la empresa está dispuesta a pagar, o sea 6.000, menos F8, que es el sueldo del postulante número 1 pretendido. Presionamos Enter y vemos que el resultado es menos 3.000. Menos 3.000 significa que está 3.000 pesos por encima de lo que la empresa decide pagar. Mismo caso vamos a hacer con la edad. Vamos a seleccionar la edad máxima menos la edad del postulante. La edad máxima la tenemos en B4, la edad del postulante la tenemos en E8. Presionamos Enter y en este caso vemos que está 9 años por debajo de la edad máxima. Por lo tanto, ese parámetro sería correcto, no el sueldo. Y la antigüedad, lo que haremos será restar la antigüedad mínima menos la antigüedad que tiene el postulante. Presionamos Enter y vemos que la antigüedad nos devuelve menos 2. Esto significa, al ser un mínimo, que tiene 2 años por encima de la antigüedad que nosotros solicitamos, lo cual es correcto, o sería un valor que aceptaríamos. Entonces, sería interesante que nuestra hoja de cálculo automáticamente nos indique con un formato condicional qué parámetros están dentro de los esperados y cuáles no.
Para ello vamos a ir a formato, formato condicional, y vamos a aplicarle una condición a la celda H1. De hecho, vamos a hacer cancelar y vamos a aplicarle una condición a las 4 celdas, ya que estamos. Vamos a ir a formato condicional y vamos a indicar que el valor de la celda, en este caso, tiene que ser mayor o igual que 0. Perdón, menor o igual, menor que 0. Si la celda es menor que 0, vamos a aplicar un nuevo estilo. Al estilo le vamos a poner error y le vamos a aplicar un fondo de color naranja. Entonces, si la celda contiene un valor menor que 0, que significa que esté por encima del sueldo que necesitamos o que la empresa está dispuesto a pagar, vamos a poner el estilo error. Hacemos clic en aceptar y vemos como el primero de los postulantes está por debajo o pide más, tiene un sueldo pretendido mayor al sueldo máximo. Vamos a aplicar un formato condicional para la edad. En este caso lo mismo, si el valor de las celdas es menor que 0, vamos a aplicar el estilo error. Hacemos clic en aceptar y vemos que ahora, en este caso, el postulante número 1 no tiene problemas con el tema de la edad, y para la antigüedad vamos a aplicar lo mismo, formato condicional, pero mientras que sea mayor que 0 en este caso. Y vamos a aplicar el formato condicional de error. Hacemos clic en aceptar y automáticamente ya tenemos para cada uno de los postulantes el formato condicional. Lo que nos resta hacer es autocompletar los valores de sueldo, edad y antigüedad calculados para los postulantes de las celdas, de las filas de abajo. Evidentemente, como pasó con la edad, lo que vamos a tener que hacer es que el sueldo máximo o el sueldo que está dispuesto a pagar la empresa sea un valor absoluto, la edad sea un valor absoluto y la antigüedad mínima sea un valor absoluto. Ahora sí, si autocompletamos el sueldo, autocompletamos la edad y autocompletamos la antigüedad, podemos ver fácilmente con nuestro formato condicional qué criterios cumplen y qué criterios no cumplen nuestros postulantes. Y podemos ver que la postulante número 3 cumple todos los criterios que la búsqueda de este puesto de trabajo requiere. Entonces, a continuación lo que haremos será aplicar una serie de cálculos de promedio y suma, y lo que vamos a hacer es utilizar los rangos para ver cómo esos cálculos se pueden actualizar fácilmente si la tabla crece en cantidad de registros.